Nos parecía importante traer este tema. Nos parecía importante traer este tema, de suma actualidad, y para eso invitamos al doctor Martín Morelli, que nos va a estar hablando sobre las multas laborales, la retroactividad de la ley Bases. El doctor Martín Morelli es docente de la Universidad de Buenos Aires, es abogado, ejerce la profesión, es magíster, escribió múltiples artículos. Hoy publicaste uno nuevo, Martín, así que nada, les Un recomendamos la comentario lectura. al fallo La Cuadra, sí. Así que al finalizar la clase, entre hoy y mañana, les vamos a mandar el artículo que escribió el doctor Martín Morelli para la editorial Amurabi que inspiró esta clase. Pero bueno, nada, muchas gracias Martín por dedicarnos tu tiempo a todos nosotros y es todo tuyo, el espacio. Bueno, muchas gracias al CALS por la invitación, a Florencia en particular. Nos conocemos hace bastante. Ahora ya somos padres, abogados. Ya, ya terminaron las épocas de reírnos en contratos y, y disfrutar gastando a la hoy doctora Romero, pero bueno, ya estamos en otra etapa de nuestra vida. Así que bueno, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, como lo planteó Flor, voy a compartir eh, acá la pantalla. Bien. ¿Se ve bien? Sí, Bien. perfecto. Ahí vamos. Bueno, la idea es un taller práctico y como tal, Flor me dio la libertad para, para hacer lo que guste y llevarlo adelante. Lo pensé como un lugar de poder ver y confrontar lo que estamos viendo. O sea, la ley Bases es nueva, reciente. Hay ya algunos fallos al respecto que están circulando, de algunos de la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo, otro de la provincia de Buenos Aires y algunos de Córdoba y también hay de Iguazú, de Misiones y demás. Entonces, la idea es ver un poco cuáles son los argumentos de un lado y del otro para aplicar o no retroactivamente la ley. Andrew, estoy, tengo un auricular, pero estoy, a que sea. Esperen que vamos a mutear. A ver quién está. Ahí está. Un segundo. Sí, todos. Con lo cual, bueno, la idea es esa, principalmente bueno, para hablar un poco y también después me gustaría abrir un poco el juego a todos para que me cuenten, porque cada uno, esto yo lo que considero es que lo hacemos entre todos, lo vamos fomentando entre todos y quizás, bueno, Flor ahí hablaba, bueno, a veces uno termina leyendo o viendo artículos de siempre la misma gente, entonces a veces también está bueno entender qué hacen otros colegas. Yo traigo una propuesta de mi lado, que es el artículo que Flor después le va a compartir de vuelta, pero no me creo que tenga la, la sabiduría tal como que lo mío es lo que hay que hacer, o sí o no, blanco-negro. Tampoco tengo ningún fallo propio que diga, bueno, este argumento me lo tomó válido, aunque sea un juez o un tribunal o una sala. Pero bueno, como le digo, la idea es explicar el tema, ver más o menos cómo viene la doctrina y la jurisprudencia en lineamientos generales y después charlar un poco entre todos para ver cómo lo está tratando cada uno, cómo lo está haciendo y demás. Bien. Cuestión importante. Voy a dejar un segundo de compartir, que así los veo y después los vuelvo a compartir. Cuestión importante. Acá yo tomé algunos autores, sí, como para que tengan en cuenta además. Hay un dossier que es bastante bueno de Rubinsal, el dossier 10 que escribe el doctor Formaro, la doctora de Arce, Unzaga Domínguez, gente calificada en la materia y que también da una idea. Obviamente que también hay algunas otras cuestiones que para pro y contra, digamos, también después yo le paso a Flor otros autores que hablan en contra, digamos, de lo que sería eh, eh, o en realidad a favor de la aplicación retroactiva de la ley. Por ejemplo, el doctor Espinillo, que es el abogado que lleva adelante el fallo La Cuadra, representando a DirecTV, con lo cual, para que también vean ustedes los argumentos doctrinales de manera más profunda. Principalmente, todo esto va en base a algunas situaciones en particular que ya les paso a ver, les voy a mostrar. A ver, lo que vamos a tener acá es
Sí, no, muy fácil. Tenemos el tema de la naturaleza jurídica. Porque, o sea, nosotros sabemos, la ley bases empieza a aplicar a partir entra en vigencia el 9 de julio de este año, ¿sí? El del 2024. Con lo cual, se plantea una situación que lo plantea la misma norma en base a qué? A que no establece específicamente que va a entrar a jugar a favor, a actuar con las relaciones jurídicas a partir de tal fecha. La ley no lo establece, por eso permite que haya esta situación de quienes están a favor de que se eliminen las multas a juicios anteriores, aplicarlo. Entonces, como la ley no dice nada, tenemos estas situaciones en particular. Nosotros tenemos tres situaciones que hay que tener en cuenta para esta situación, que es, el primero es las relaciones jurídicas que se terminaron, se extinguieron antes de la entrada en vigencia de la ley bases, ¿sí? Antes del 9 de julio. Se extinguieron antes de esa fecha. Por ende, en ese marco tengo también todos los juicios que también fueron iniciados antes del 9 de julio, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después tenemos la situación en la cual la relación laboral nace antes de la entrada en vigencia de la ley bases y continúa vigente posterior a la ley bases, ¿sí? Puede ser contratos que todavía están vigentes o que culminaron posterior a la ley bases. Y la tercera opción es cualquier relación laboral, jurídica en este caso, que nace post ley bases, ¿sí? Obviamente que no me voy a detener a ver la constitucionalidad o no, o la inconvencionalidad o no de la norma. Entiendo que quien intente hacer valer cualquier derecho a partir de ahora buscará marcar que la inconstitucionalidad de esa norma o la inconvencionalidad de esa norma para que no le sea aplicado. Me refiero a los casos en los cuales cualquier relación jurídica que ingresa, que empieza post 9 de julio. Con lo cual, eso lo van a ver, ustedes lo van a conocer y seguramente como todos, vamos a ir preparando los speech para poner en las demandas y demás. El tema sustancial y a lo que me gustaría llevar el trabajo, el taller práctico es las situaciones en las cuales tengo la consolidación de la relación jurídica antes de la entrada en vigencia de la ley bases, principalmente a los juicios iniciados por la ley bases. Desde lo personal, considero que la aplicación no es retroactiva, ¿sí? Más allá de eso, de cuando estás de un lado o del otro, utilice la norma para quien esté representando. Pero desde lo personal, y en este punto es como que se me juega un poco decir, che, para mí no es retroactiva la ley en este punto, pero bueno, si lo tengo que usar como argumento del otro lado, está hoy por hoy está dada la discusión para poder hacerlo. Eh, y dentro de esta primera opción a la que me voy a referir, tenemos dos situaciones distintas también. La primera es juicios ya iniciados, pre 9 de julio, y situaciones consolidadas pre 9 de julio, pero con algunas consecuencias que pueden ser posteriores. Por ejemplo, el inicio de la relación laboral o otra de las consecuencias puede ser que recién por ejemplo, la más común sería que recién la intimación para la entrega de los certificados de trabajo, los 30 días que hay que esperar para intimar, sean posteriores. A mi entender, se aplica para las dos opciones de manera igual, pero hay algunos autores que diferencian en cuanto a las consecuencias. En lo personal considero que es la misma. Bien. Primero tenemos aquellos que consideran que la situación está dada por el tipo de naturaleza jurídica de las indemnizaciones. Recordemos que el artículo 99 y 100 de la ley de bases eliminan los artículos 7, 8, 9, 10 y 15 de la 24013 y después el 2 de la 25343, el 1 y el 2. Bueno, entonces va eliminando todas esas cosas que nosotros de una manera genérica llamamos multas, pero que hoy esa terminología podría jugarnos en contra, llamarlo de esa manera. Con lo cual,
algunos dicen, bueno, veamos qué naturaleza jurídica tiene esta situación. Entonces tenemos los que consideran que las indemnizaciones a favor del trabajador por los incumplimientos del empleador al momento de registrar la relación son indemnizaciones. Estas leyes derogadas son indemnizaciones. Lo que dice que son indemnizaciones agravadas. ¿Sí? Con lo cual, si son indemnizaciones, la retroactividad no se va a poder dar. ¿Por qué? Porque la segunda opción de la naturaleza jurídica son lo que las consideran como multas con un carácter punitivo y son asimilables a las leyes penales. ¿Sí? Sobre esta situación, que no me deja pasar, ahí va. Si yo me baso en la primera opción, la aparición de la ley base no modifica en ningún punto los expedientes anteriores y las relaciones laborales finalizadas antes de la entrada en vigencia, el 9 de julio. Y en cambio, si me poso en la segunda opción, la aplicación de la ley penal más benigna hace una afectación directa a todo el expediente, sea anterior o posterior a la entrada en vigencia de la ley, porque ¿qué hace? Es una aplicación de la ley penal más benigna. ¿Sí? Toma a estas artículos derogados, la toma como una sanción punitoria, considera que tienen un carácter punitorio, por ende lo asimilan a la ley penal más benigna, a una ley penal, y como esta sería una ley penal más benigna, lo que hace es su aplicación retroactiva porque beneficia al incumplidor. Cuestiones para tener en cuenta entre uno y otros conceptos. Eh, lo que vamos a tener que tener en cuenta acá, que a mi entender es lo más fundamental, cuando nos situamos en quienes lo consideran como multas con carácter punitivo, para mí incurren en un error, que es considerar, por ejemplo, que los fallos de la Corte los toman como acepciones iguales. En muchos fallos de la Corte habla de multas o indemnizaciones contenidas. Pero para mí el primer error es considerar que la ley no es clara. Y la ley no habla de multas. Entonces, yo tendría una laguna jurídica que podría ser zanjada eh, por otras fuentes del derecho, en este caso la jurisprudencia del más alto tribunal, pero que no tengo una laguna en sí, porque la norma es clara, son indemnizaciones y están agravadas, ¿sí? Con lo cual, para mí, ese carácter de multas no entra en juego, ¿sí? Para mí no entra en juego al momento de aplicarse para poderlo aplicarlo de manera retroactiva. Con lo cual, y también hay argumentos a favor de considerar las indemnizaciones. Tenemos doctrina muy importante, como el doctor Ackerman o como Capón Frías en su momento, porque esto es una situación que se vuelve a dar nuevamente después de otras veces que ya se intentó hacer, y entonces tenemos ya algunos argumentos similares en los cuales fueron aplicados. Entonces, se trata por ejemplo, brevemente, Ackerman dice, se trata de verdaderas indemnizaciones tarifadas para compensar por todos los daños y perjuicios que los incumplimientos pudieran haber causado al trabajador, aun cuando ninguno se hubiese producido. Entonces, es una indemnización tarifada. Nosotros sabemos que nuestro sistema es tarifado, salvo construcción y algún otro que pueda aparecer a través de las nuevas normativas de la ley de bases. Entonces, si yo tengo esa tarifa, una indemnización que se habla como indemnización y que tengo la palabra indemnización, no es una multa y por ende no puedo aplicar. ¿Por qué? Porque si yo también voy a la naturaleza jurídica es que viene a compensar ese daño. Y ese daño se da en una relación contractual entre Martín trabajador y Cintia, que la estoy viendo ahí que está acá, Cintia empleador. Entonces, yo tengo esa situación entre dos personas contractuales, ¿sí? A su vez, quienes consideran que esto puede ser considerado una multa, te dicen, bueno, acá tenemos una multa. ¿Por qué? Porque la ley establece una sanción punitoria en la cual tiene un carácter punitivo. Sí, pongámosle que tenga un carácter punitivo, está claro, pero viene a hacer una sanción punitoria específicamente adentro de una relación contractual. No hay, a mi entender, una cuestión donde el Estado intervenga, porque a su vez el Estado, ¿sí?, tiene o sea, para configurar una sanción específica en el punto, el Estado, ya sea una sanción administrativa o, dependiendo del monto,
una sanción penal, por ejemplo, no ingresar los aportes a la seguridad social, ¿sí? Y demás, tiene normas específicas y hay que cumplir con determinados elementos para configurar el tipo penal. Entonces, si, si no, también es como vos tenés una situación que hoy releyendo todo esto me pareció también válida, que ¿por qué no se aplicó antes? O sea, o sea, ¿por qué lo aplican ahora con la retroactividad y por qué no vimos argumentos? Por lo menos yo nunca no lo había visto de una manera frecuente y admitida esta situación de la cual se podría plantear tranquilamente antes si es una ley penal más benigna. Si es una situación de ley penal más benigna. Se podría haber utilizado ese argumento de ley penal más benigna, pero no como ley penal más benigna propiamente dicho, sino si es una ley penal que está sancionado por dos lugares distintos, se aplicaría, se iría en contra del principio de no bis in idem. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo podría hacer, ¿por qué me están sancionando penalmente o me podrían sancionar penalmente por este incumplimiento y a su vez le está dando una sanción al trabajador? Aparte, el tema del carácter punitivo, repito, para mí es fundamental que la relación es contractual. Obviamente que hay un orden público laboral y hay un orden público al que hay que tratar de satisfacer de la manera, pero no me parece que el carácter de multas como tal, o como aplicarle el término multa, sean asimilables a leyes penales. No digo, o sea, y los argumentos, la mayoría de los argumentos los asimilan de este lado, ¿no? Donde yo tengo una situación en la cual tengo una ley, lo considero como una ley penal, y al considerarlo como ley penal, aplico la ley penal más benigna. Ahora bien, voy a pasar al segundo concepto, que es el que se relaciona también con este, de por qué la retroactividad o no. El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación Nuevo del 2015 habla de la eficacia temporal de las normas, que es al que hay que recurrir por esto que le decía, porque la ley no cumple con esto que dice el segundo párrafo. Dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Acá ya tengo una situación, ¿sí? Y después voy a entrar en el tercer párrafo. Pero en el 1 y el 2 tengo, uno, se aplican a situaciones, se aplican el primer párrafo, a partir de su inteligencia, las leyes se aplican a las existentes. Si yo terminé el intercambio, ya me consideré periodo antes del 9 de julio, la relación ya no está existente. La relación finalizó entre las partes. No hay más relación, solo hay consecuencias jurídicas de esa relación. ¿Sí? Con lo cual, no me puedo aplicar retroactivamente una ley porque la relación ya finalizó. Entraría en discusión acá esto que yo le digo de las consecuencias, por ejemplo, la intimación que yo tengo que hacer para la multa del artículo 80, que son 30 días posteriores, ¿qué pasaría si esos 30 días posteriores estábamos dentro de post 9 de julio? Sería una cuestión a dilucidar, para mí mínima, pero podría entrar en ese punto. Pero si yo ya consolidé todo lo anterior, no aplicaría. La otra situación es que la ley no tiene efecto retroactivo excepto disposición en contrario. Y no hay disposición en contrario en la ley. La ley 27.348 no dispone nada al respecto de que se va a aplicar retroactivamente, como sí a otras leyes, la 25.343. O sea, siempre hay ejemplos en el ámbito del derecho laboral donde se ha aplicado retroactivamente. ¿Sí? Obviamente que lo que tiene esta ley en particular es que es una ley muy grande que no abarca solo el derecho laboral, sino que tiene a su vez diferentes áreas del derecho. ¿Sí? Entonces, juega también eso en contra de lo que sería alguna protección. O sea, y no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, fundamental. O sea, acá estamos hablando de una persona, de un sujeto de derecho, ¿sí? Que es de especial tutela, como dice la Corte Suprema. Fallo Bisotti y otros, miles de otros. Con lo cual, yo tengo que tener que sopesar esa situación al momento de evaluarlo. Obviamente que vamos a tener argumentos, como les dije, a favor y en contra, y hay fallos jurisdiccionales, jurisprudenciales, en los cuales te dicen, mira, no. Eh, lo lamento, pero para mí son ley penal más benigna. Bueno, y entra en juego. Con lo cual,
es importante tener en cuenta. Ojo, ojo, que acá hay una vía, me voy a adelantar un poquito, una vía en el tercer párrafo, en la cual dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en relaciones de consumo. Algunos autores, yo lo vi, si no me equivoco, en el artículo de Formaro, que les hablaba antes, habla de esto, de que no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, y acá podríamos asimilar normas más favorables también. El consumidor se asimila mucho también al trabajador en cuanto a la desventaja que hay al momento de iniciar la relación laboral o de consumo, en su caso, con lo cual también tendrías otro argumento válido para decir, mira, estamos en una situación, o sea, digo, no lo dice la misma ley, pero la misma ley tampoco te está diciendo que se aplica retroactivamente y hay gente que lo quiere utilizar para aplicarlo retroactivamente. Entonces vos tenés argumentos para contrarrestar esta situación del otro lado. Bien. Se me fue. Ahí está. Hay otros argumentos que me parecen válidos y me parecen importantes y a los cuales me faltó agregar uno que ahora lo voy a agregar. O sea, la doctora Daniela Duclos habla de adquisición de la condición más beneficiosa en los contratos individuales. Esto viene de una teoría en la cual dice, yo tengo una relación laboral a la cual yo hay derechos de orden público que fueron incorporados a mi contrato individual, no expresamente, pero sí implícitamente, por lo cual no me pueden modificar una condición más beneficiosa que yo tengo en mis contratos individuales. Otros, ¿sí? Como para tener en cuenta al momento de aplicar otros argumentos también. Hay otros autores que dicen que hay una situación jurídica consolidada. Esto que hablábamos, la situación jurídica está consolidada, está terminada, tiene algunas consecuencias posteriores, pero la situación ya está consolidada. Entonces yo no puedo volver atrás a algo que ya está consolidado, ¿sí? Que ya está terminado. Eh, hay una situación que me parece que es importante tener en cuenta. Eh, Estos argumentos, ahora les voy a mostrar unos fallos que seguramente los conocen o los han oído, los han visto y demás, porque circulan como de manera fácil y accesible. La mayoría de los argumentos van por estos dos lados, por estos lados. Si es una ley penal más benigna o no, y si hay una situación en la cual hay retroactividad o no de la ley bases, teniendo en cuenta esta situación de consolidado o no. Nosotros tenemos que tener en cuenta, además del planteo de las inconstitucionalidades y demás que fui nombrando, que uno no se ve eliminada esta situación de seguir reclamando, ¿sí? Estas indemnizaciones a futuro, ¿sí? Con lo cual, eso lo voy a avanzar después porque me interesa tenerlo en cuenta también para más adelante. Este artículo que nombraba Flor, en el cual yo busco una propuesta, como una tercera vía, cuarta vía, llámela como quieran, porque hay otros elementos que están aplicados, que es la aplicación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no está modificado en sus fundamentos básicos por la ley bases. Entonces, yo tengo una situación en la cual puedo llegar a tener dos opciones, ¿sí? La primera que planteo es, si está el juez, porque obviamente esto va a terminar siendo una decisión judicial, que podría haber una condición penal de esas indemnizaciones, de esa norma, debería sopesar como último escalón frente al principio protectorio que establece el artículo 9 de la Ley contra el Trabajo. O sea, en tanto, dice, si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable del trabajador. ¿Por qué? Vuelvo a lo que dije antes. Acá estamos llenando una laguna, ¿sí? Y lo estamos aplicando con un principio. ¿Y por qué aplico el principio de la ley penal más benigna cuando está en juego, en el mismo lugar, el principio protectorio del trabajador? ¿Por qué? Yo juez, no debería hacer eso sin ver primero si no afecto el principio protectorio del trabajador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos interpretaciones distintas, porque acá son interpretaciones, la ley no lo dice, yo estoy si una condición
Si yo tengo una interpretación distinta, alcanza esa podría ser una opción. La segunda opción, entonces, si yo digo que no hay dudas sobre la interpretación de las multas, que son de índole penal, pues para mí esto es de índole penal y punto. Eh, yo tendría que ir a la segunda regla del artículo 9, que es, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalece la más favorable. Sí, ¿se me Se cortó? cortó un poco. Ahí está. Decime hasta dónde se escuchó. Sí, porque me saltó que tenía el internet inestable, entonces. Ahí Hola, está. se cortó Ah, toda la parte de la primera opción. voy de vuelta entonces. Vamos de vuelta. Más fácil. La primera opción, bien. Tengo la primera opción, como les dije, yo tengo la opción del artículo 9. El artículo 9, pues tengo dos acepciones. La primera acepción es aquella, ¿sí? Que, en la cual si la duda recayese sobre la interpretación o el alcance de la ley, deberá estarse al sentido más favorable al trabajador. Entonces, si yo considero que esa norma podría tener condición penal, tendría que sopesar esa situación ante el principio protectorio. Y a mi entender, debería ceder ante la interpretación más favorable para el trabajador. Esa sería la primera opción. Si el juez considera, pasando a la segunda opción, que no hay duda, no recae duda eh, sobre la interpretación de la multa como una índole penal, tengo la opción que da la segunda parte del artículo 9, la segunda regla que da el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Entonces, tengo dos normas que entran en contradicción sobre un instituto, que en este caso serían las indemnizaciones o multas laborales. Debo prevalecer a la que sea más beneficiosa para el trabajador, que en este caso es la de aplicación de las indemnizaciones, la no aplicación eh, retroactiva de la ley. Con lo cual, yo ahí lo que hago es decir, bueno, ok, zanjemos, si aún así toda esta cuestión consideramos que son multas de índole penal, no tengo que aplicarla directamente porque sea más beneficiosa para el empleador. Porque acá tengo tengo otra persona que es un sujeto de preferente tutela. Entonces tengo dos situaciones en las cuales, a mi entender, en un ámbito laboral debería prevalecer la que beneficia al trabajador, que en este caso sería hacer lugar a las indemnizaciones, en caso de corresponder, claramente, ¿no? No digo que de por sí sean. Que antes de que hablemos un poquito más del tema y abramos el micrófono, lo que sí me interesa a mí remarcar en particular es que yo tengo estas situaciones en las cuales me parece que es posibilidad de discutirse, ¿sí? Aún en los planteos en los cuales yo tengo causas. Obviamente que todas estas situaciones en las cuales el empleador o la parte demandada me va a solicitar la aplicación retroactiva de la ley para beneficio propio, son todas en aquellas en las cuales no tengo sentencia firme. En las cuales yo tengo sentencia firme, no aplican, está claro. Entonces, eh, creo que tenemos diferentes argumentos como para demostrarle al juez, nos van a tener que correr traslado de esa situación, o para apelar en última instancia, en la cual el trabajador tiene derecho al cobro de esas indemnizaciones. Zanjada esta cuestión, o no zanjada, pero explicada esta cuestión, sí me parece importante aclarar que si yo quiero iniciar un reclamo ahora con una relación laboral por fuera de, tratando de buscar estas indemnizaciones derogadas hoy con la inconstitucionalidad o con la inconvencionalidad, yo lo que puedo hacer es, bueno, ok, a mí me eliminaron la tarifa, ¿sí? Yo puedo ir por la reparación plena, ¿sí? Del derecho común,
Lo que pasa que voy a tener que probar, o sea, se me van las presunciones, y tengo que terminar de probar esa situación en la cual yo considere que esa indemnización está aún vigente en el sistema y que debe ser resarcido. Puede ser por ese lado, puede ser por una aplicación del 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, no derogado, en la cual yo tengo la situación de pedirle al juez que, por la temeridad y malicia, ¿sí? De la parte empleadora. Eh, esto está bien explicado en el texto de Clarisa de Arce y de Unzaga Domínguez, en el cual para mí la temeridad y malicia va a estar eh, como manifiesta cuando la relación esté completamente fuera de registro. Ahí para mí la temeridad y malicia está marcada. En una relación en la cual esté parcialmente registrada, no sé si va a haber temeridad y malicia en el ámbito, porque tengan en cuenta que tiene que ser una situación restrictiva en donde se aplique la temeridad y malicia. Con lo cual, estas situaciones pueden ser aplicadas también, digo, como otros elementos que tengamos nosotros al momento de solicitar la aplicación de las indemnizaciones hoy derogadas. Tenemos algunos fallos para tener en cuenta de estas situaciones. Yo vi uno hay uno de Córdoba, que en realidad son dos. Son dos salas, que es la sala décima de Córdoba. Uno sale un día que a favor de las multas y otro en contra de las multas. Los argumentos son ley penal más benigna. No hay punto. Hay otro del Tribunal 2 de Zárate Campana, también, igual, que yo lo uso como fundamento en el texto este que hablaba Flor, que dice, bueno, la norma, la aplicación son multas. Entonces, como índole tiene una situación sancionatoria, la iguala a multas y eso hace que sea la aplicación de la ley penal más benigna. Y también hay uno, que este creo que fue el primero, si no me equivoco, porque sí, 1 de agosto. Fue uno de los primeros que vi. Hay uno del un juzgado civil y comercial y laboral de Puerto Iguazú y Misiones, también, que habla que la indemnización contemplada en el artículo 45, la ley 25.345, es de naturaleza sancionatoria. Y como tal punitoria, independientemente de que la sanción consista en una indemnización. Me parece muy discutible, me parece, como le digo, no digo que no se pueda utilizar, obviamente a veces yo no soy, yo hago de dos lados, trabajador y empleador, digo, se puede plantear. Yo para situaciones jurídicas anteriores no lo veo, más allá de que lo plantee, repito. Me parece que es una situación en la cual, para mí la norma es clara, o sea, estábamos gente, no sé, hoy hablaba con un amigo, con un colega que me decía, sí, la relación se terminó en el 2020. O sea, voy a aplicar o sea, una ley de hoy 2024 a un despido del 2020. Tengamos algo en cuenta que para mí, como lo mayor fundamental en este punto, yo no tengo igualdad ante la ley. Florencia y yo nos consideramos despedidos al mismo tiempo. Pongámosle que lo mismo, los casos no son iguales, pero pongámosle que somos lo mismo, nos consideramos despedidos. Yo me considero despedido. Y el juicio de Florencia caminó mucho más rápido que el mío, porque un tribunal es más rápido que el otro, el uno y el dos son uno más rápido que el otro, y en la de Florencia le corresponden la multa, si a mí no. Cuando es un pedido de una retroactividad que no está en la misma norma, que no, que no es beneficiosa para el trabajador, a mí me hace mucho ruido, sinceramente. Eh, A mí me gustaría igualmente, ahora ya no vi si había preguntas o no, pero más allá de eso, hablar un poco de sus, de sus experiencias en este punto, porque obviamente que todos estamos aprendiendo al andar, todavía no hay fallos así contundentes, no sé cómo se expedirán las cortes, ni en la provincia, ni la nacional, pero bueno, sí tenemos ya algunos fallos, bastantes, que son utilizados. Y bueno, me gustaría saber más que nada la experiencia, qué aplica cada uno. Capaz alguno me dice, mira, Martín, yo lo puedo llevar por este lado. Y como les dije, me parece que es algo en lo cual la innovación de cada uno nos va a permitir ir viendo si podemos zanjar algunas cosas o no, ¿no? Al respecto.
Así que les pido si abrimos micrófono, hablamos tranquilo, mientras nos escuchemos entre todos, no hay problema. Así los fallos, preguntan los fallos, ahí les paso algunos. Así lo veo. Brenda, estás desmuteada, no sé si que pensé que quería hablar. Les paso algunos ahí al chat, igual después se los paso a Flor si quieren, así se los carga. No hay problema, por ejemplo, tengo este que paso acá, este es el de Misiones, fue el primero. Después hay una sentencia también esta es de Villalón, de la Sala 9, muy interesante también, de la reforma de la penal más benigna y la improcedencia. Hay un fallo también de la Sala 2 de García Biori y de Sudera. Ese para mí quisieron decir algo, más allá que está bueno lo que dicen, no está como muy planteado como quisieron innovar y decir algo en el momento en que. Pero bueno, sirve también como argumento. Hay un expediente acá, Moyano Inés, este es el de la sala, tienen que se le va a copiar tal cual, de Córdoba. La, para ver como argumentos que tengan en cuenta, ¿no? Acá. Ahí, este es el de Córdoba, ahí le paso el otro, el de Villalón. Y el de. Después se lo paso a Flor. En Robinson la mayoría están, pero si no algunos se van a ir circulando y lo pueden bajar, no todos tienen. Este que les paso ahora, el del TTO de Zárate, este lo bajé directo, lo encontré y lo bajé directo de la MED, digamos. Bueno, no me dejen hablando solo, así que alguno hable. El de Por lo menos. Zárate, el que encontraste en Zárate, porque capaz me perdí. Acá, este está. Sí, TT2 de Zárate. este no le aplica las multas, o Cons- sea, considera que son ley penal más benigna. Sí. ¿y ese de qué fecha es? Acá, ahora, el último, 22 de octubre. No es nuevo, es reciente, son todos fallos cercanos, digamos. La mayoría Sí. son de agosto en adelante, pero este es el único que conozco, digamos, del AMBA, digamos. No, yo no tengo, bueno, que conozco así que aplica retroactivamente, conozco ese, del AMBA, lo que sería en realidad provincia de Buenos Aires. La mayoría de los de la Cámara de Apelaciones del Trabajo no lo aplica, digamos. Son pocos todavía. O sea, sí, está el de Villalón, que es Porque como más aparte, conocido. yo pensando en voz alta como vos, no, pero Sí, digo, es sí, sí, obvio. sumamente desventajoso porque uno, por ejemplo, hiciste la demanda en 2018, no dijiste nada de la no aplicación de la ley retroactiva. O sea, ¿qué En todos defensa los, pusiste? en todos los casos que los están pasando, me corren traslado. Como hecho Ok, nuevo, ponele, te corren ok. traslado, contestás, bueno, en mi caso que no es aplicable, y después quedará resultas entiendo que deberían correr de traslado O sea, el mínimamente. demandado lo plantea como un hecho nuevo. Sí, sí, como un hecho nuevo, de alguna manera, para ponerlo en juego directamente y lo pide. Algunos, por ejemplo, también te lo ponen en la contestación. Tengamos en cuenta algo, somos todos abogados. O sea, a veces no metés la demanda al momento siguiente. Entonces yo hablaba del Mm, caso de Florencia y Martín. Yo inicio, tu demanda la iniciaste más rápido y también hay cosas que son ajenas a los abogados. Tenés un tribunal que va mucho más lento que el otro, porque aunque vos muevas los pendientes rápido, hay cosas que no avanzan de por sí, sí, sí. que son ajenas a nosotros. O que no pudiste notificar, en que no lo notificaste, el otro, el demandado se avivó y no te la recibió la primera vez. Entonces, o sea, hay muchas situaciones que tenemos dilatorias que no dependen de nosotros como abogados. Con lo cual, ¿por qué yo estoy en desigualdad de condiciones si me consideré pedido igual que vos y me aplicaban? O sea, para mí es clave esto de la situación está consolidada. Ya está consolidada antes y no puede ser modificada después. ¿Por qué? Porque el argumento de que la ley penal más benigna, ¿sí? Como ley penal tal, beneficia en este caso al incumplidor o al quien va en contra de la ley, está bien, pero yo lo tengo que sopesar del otro lado Claro, pues, con, coalición de con un principios. trabajador. Sí, pero con un trabajo, exacto, con un trabajador, porque en una situación penal yo tengo el Estado versus la persona.
¿sí? Hola, ¿cómo Con lo estás? cual, Exactamente. Ese creo que, perdóname que te interrumpa, pero sí, sí, justo sí, prendí la obvio. cámara porque era el argumento que quería dar. Para mí, lo que pasó con el tema de la reforma de la ley es que hace mucho tiempo que se abandonó esta discusión de si era una multa o era una indemnización, porque Sí, quedó como el mal llamada multa. Pero la realidad es que el sí. derecho penal, si bien no soy penalista, soy laboralista, el derecho penal tiene una finalidad distinta, con lo cual, para mí el problema acá radica en que asignarle una naturaleza penal ya es incorrecto, porque realmente no está el Estado persiguiendo, y en su caso, si es el Estado el que persigue, ni siquiera percibe el dinero, con lo cual es claramente una indemnización. Por eso, en ese punto, Laura, coincido plenamente, pues aparte es lo que yo le decía antes de que es una relación contractual, ¿sí? Por eso diferencio, porque, por ejemplo, puede pasar donde yo, en la misma situación, le digo, bueno, ok, esa persona no solo no me debe a mí plata porque no me registró correctamente y demás, sino también el Estado dice, "Bueno, pero vos hiciste mal el no, retuviste y no ingresaste sumas a la seguridad social. Después viene el Estado y dice, bueno, ok, cambia la ley y lo que antes era un delito por 1 millón, ahora es un delito por 10 millones. Sigue siendo una Ujú. sanción, pero Sí, pero tiene, o sea, aún es en una este sanción caso tiene distinta, diferentes. es una sanción Exacto. distinta. Es una sanción distinta. Porque si no, como decía yo antes, ¿por qué nadie la aplicó antes o la pidió aplicar antes? Exacto. Aparte, vos fíjate que el delito es el delito de evasión fiscal. Entonces, decir que es penal cuando el Código Penal no prevé, o sea, es distinto el delito que prevé. Y en derecho penal es tan fácil como es delito, no es delito, con lo cual no es realmente una pena. Entonces, bueno, para mí quedaría fuera por la propia naturaleza jurídica. Tenés que entrar dentro de tipos penales, tenés que cumplir, o sea, con las situaciones. Y como decías vos, de eso se encarga el Estado. Acá el Estado no se encarga porque lo que pone en cabeza, en cabeza del reclamo está en la cabeza del trabajador. Después nos podemos poner de acuerdo de si está bien o está mal, bueno, era lo que decía la ley. Está bien, Totalmente. Y lo que hay una teníamos. segunda cuestión que me parece que es destacable, que tiene que ver con que no es un error legislativo el hecho de que al trabajador le hayan dado la indemnización, sino que eso es algo que el legislador buscó. Claramente tiene un perjuicio por no haberse integrado el aporte, porque va a tener que trabajar 10 años más o los años que haya estado en negro para complementar sus 30 años de servicio con aporte, con lo cual la indemnización tenía que ver con el perjuicio cierto, con el daño material cierto que había sufrido. Yo creo, yo creo que hay una modificación ahora que me parece que está buena. Yo también había escrito al respecto de esto. Para mí el sistema estaba mal, ¿sí? Pero por una situación lógica, voy a hacer un paréntesis en este punto. ¿Por qué? Porque el trabajador, o sea, te hacían lugar a la multa y vos cobrabas la multa. O sea, vivís en Argentina, lamentablemente vos vas a necesitar esa plata para vivir. O sea, el trabajador son pocos los que con eso se salvan, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, vos tenés un resarcimiento, pero ese resarcimiento, como decís vos, no implica a su vez que vos tengas esos aportes. Por eso me parece que está bien la modificación en base a que con una sentencia se cumpla, porque antes también se podía hacer, pero digo, se cumpla para la FIP o al ARCA o llamarlo como quieras ahora, y hay que hacer además los aportes sobre eso. Porque en realidad también por eso te digo, es una discusión mayor, porque estaba mal que quizás la indemnización sea, para mí lo ideal sería que la indemnización sea decir, bueno, ok, te debo tanto Que como se rectifique todo. y sí, pero esa plata te va a tus aportes. Entonces gana el Estado Ujú. y ganás vos como al momento de jubilarte. Entonces, Sí, estoy porque de hoy acuerdo. eso es pan para hoy y mierda para mañana, porque no vas a, o sea, te lo vas a gastar porque es necesario, porque la gente vive con el día, son pocos los, por eso te digo, los que se Sí, salvan con totalmente. una sentencia de ese punto. Entonces, creo que la modificación está bien, pero bueno, como decís vos, el legislador antes lo planteó así. Si el legislador está planteado de esa manera, en una relación bilateral, donde ya partimos de la base que las relaciones son desiguales, no iguales, por eso el orden público laboral es tan importante en los pisos mínimos, ¿por qué si yo digo que es Por eso yo digo, ok, mi idea cuál fue? Decir, bueno, aún pensando que hay una situación en la cual puedo considerar que son multas y ahí tiene una sanción, ¿por qué la aplico sin más? Sin mirar que del otro lado también hay otro principio que entra en colisión. O sea, ok, Ujú. tengo un principio de
beneficio para el pro reo y el pro trabajador, en el caso en particular, ¿cuál es más importante? Y en el caso particular, para mí es más importante el pro trabajador, pero por una cuestión lógica que el empleador no es que va preso, sino, o sea, es plata en última instancia, pero digo que ya sabía de antemano que esa situación estaba mal. ¿Sí? Entonces, me parece que en ese punto coincido con vos. Para mí no es penal, por eso también como que eh, yo trato de ser bastante equilibrado, pero hay veces en las cuales en este caso como estoy muy a favor de que no sea considerado, que no se pueda aplicar retroactivo, pero creo que hay que buscar herramientas al momento de estas situaciones en las cuales tengo causas viejas, algunas muy viejas, en las cuales vienen y me plantean una situación así. Como te digo, el ejemplo Sí, hoy, sí. el colega me decía, relación laboral 2016-2020, ¿me van a aplicar las multas? O sea, ¿me van a sacar las multas? Siempre considerando que yo las probé, que tengo todo probado y que se tienen que aplicar las multas en el caso concreto, digo, ¿no? O sea, ok, yo ya cumplí con todos los pasos previos. ¿Por qué se lo voy a sacar? No, ¿por qué? Y para mí no corresponde. En ese punto, así, usando tus argumentos. Quizás mañana salte otro argumento, pero no encontré ninguno distinto en este punto, ¿sí? En base a quien los aplica. Para mí no sé, a Nahuel, al doctor Espinillo, lo conozco, me parece excelente, o sea, o sea, para mí es un gran autor, pero no comparto su artículo, que después te lo paso a Flor para que lo vea. Igualar multas, la Corte usa multas e indemnizaciones, como decía Laura, de manera indistinta. La Corte, nosotros, todos. O sea, mis demandas dicen multa, o sea, el artículo 10 dice multa. Entonces, ¿por qué? Está bien, es una situación que fue quedando el concepto, la terminología, pero para mí la ley es clara, la ley no habla de multas. Si yo voy al artículo 7, al artículo 8, 9 o 10, habla de indemnizaciones, no habla de multas. Entonces, ¿por qué voy a cambiar un concepto en el cual no tengo una laguna al respecto? Donde la ley no me está hablando vagamente bueno, que nosotros usemos terminológicamente palabra multa con indemnizaciones de manera indistinta, bueno, es un tema mío, no nuestro, digo, del código, pero no de la ley que el legislador dijo otra cosa. Pero sí, sí, por ejemplo, también a la pregunta que me hacía Flor, yo en las causas que estoy iniciando, que son anteriores al 9 de julio, ni siquiera planteo nada. No avivo esa situación y si después la contestación viene, cuando me corren el traslado, contesto. Eso te iba a preguntar Seguramente también. la mayoría lo diga. Yo solo planteo la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad a las nuevas, digamos, para que me apliquen las multas o, bueno, Sí, igual eso también es un tema, porque la inconstitucionalidad está bien, se puede plantear en cualquier momento del proceso. Ahora, plantear la aplicación de una normativa nueva que no es retroactiva, está bien. Yo sé que están dando traslado de los planteos porque la ley de bases sí. obviamente tocó todo el ordenamiento jurídico, no hay jurisprudencia y entiendo que por lo menos es una oportunidad para expresarse. Pero tampoco comparto, porque comparto esto de la situación jurídica consolidada. Si la ley no es retroactiva y no lo dice específicamente, en principio tampoco se debería dar un traslado de esto, pero bueno, sé que con las inconstitucionalidades se está haciendo. Bueno, acá coincido también con lo que dice Constanza Vázquez, que dice, las multas están fijadas en la Ley Federal de Empleo. Claro, o sea, las multas están fijadas en otra norma, que es distinta a las que se derogan. Y en base a lo que vos decías, Laura, hay un artículo en este también dossier de Rubinsal, un colega nuestro que se llama Tercibachian, Guillermo, y trae a colación dos cositas breves que le paso, que son dos comentarios de Lorenzetti y de Kemelmacher, que estuvieron y trabajaron en el código nuevo, ¿sí? En la redacción del código nuevo. Lorenzetti dice, la regla general es que la ley no tiene efectos retroactivos, la excepción es que la misma ley lo establezca, pero en este caso hay un límite, no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Lo vuelve a decir, veremos si después si llega una causa a la Corte mantiene su mismo criterio, ¿no? Y después que Melmacher dice, el daño no es una consecuencia, sino un elemento constitutivo del régimen de responsabilidad. Y esta es la razón por la cual rige la ley vigente al momento del hecho y no la posterior, en concordancia con lo que decía Laura recién, ¿no? El hecho ya está consolidado. Ya tengo esa situación. Bueno, nos basamos en ese momento, en esa situación al momento del hecho. Porque también basándome en lo que hablábamos recién con Laura,
Si la ley hubiese sido distinta y programaba en vez de eliminarla, un incremento. Nadie iba a creer que se aplique retroactivamente el trabajador, ¿eh? Nadie. Y te iban a decir que como ley penal pone en última instancia, la juzgás por la del hecho, porque la posterior me está agravando la situación. Entonces, no podemos cambiar la situación del juego según me convenga o no me convenga, cuando del otro lado tengo un trabajador. No tengo al Estado, con el armatoste del Estado, o no tengo una situación comercial, no sé, digo, no lo hay. Acá no hay igualdad de condiciones al momento del inicio de la relación. De hecho, Y Martín, en los sí, precedentes que mencionaste con relación, por ejemplo, el de Córdoba no lo tengo tan presente, pero el de Iguazú sí, fíjate que no tiene mucha argumentación. Habla no, solamente de la ley penal más benigna y nada más, no dice ninguna otra cosa, no aborda el sujeto de preferente tutela, no aborda la condición más favorable, no aborda la no, irretroactividad. no es que la mayoría de los fallos que hacen lugar a estas situaciones como la que planteaba Flor o que preguntaba Flor y demás, son fallos que no vi ninguno, yo por lo menos, por eso también abrí el juego, porque capaz me dicen, che, apareció esto y bueno, te hace también buscar un argumento aún mayor y demás, donde digan otra cosa que no sea ley penal más benigna. No encontré otro en esta situación. Y del otro lado, la mayoría de los casos no es retroactivo. Tipo, artículo 7 primer párrafo, no, o sea, o es uno o es otro. Por eso también digo, yo creo que estas situaciones se van a ir, por eso me parece también lo de la doctora Ducros, que esto de, que quizás decir, bueno, pues, situaciones consolidadas, que quizás te puede llegar a servir ese argumento también para relaciones vigentes, que nacieron antes de la ley y que se terminen a posterior de la ley. Es decir, bueno, que yo tenía una situación consolidada, que se incorporó a mi contrato individual de trabajo y que esa modificación no puede ser modificada in pejus si no hay un beneficio, que en este caso no lo hay para el trabajador, principio de renunciabilidad y situaciones demás. Entonces digo, bueno, puede ser donde tenga esa situación. Pero yo la verdad que no vi otro argumento y no encuentro otro argumento de mayor envergadura. Si te ves el de Zárate, va y viene sobre lo mismo. Podés seguir un poco más, podés citar otra cosa. Por eso te dije, también traje esta. El texto de Pinillo también tiene esto, donde cita diferentes situaciones de fallo de la Corte recientes, pero también, por ejemplo, me cita una ley un fallo de la Corte del 39 o una ley de Argentina del 44. Digo, la ley, la 24013 o la 25033 son posteriores, con lo cual cualquier ley anterior, pongámosle, o situación anterior, y quedó modificada. O sea, necesito un argumento de mayor envergadura, me parece, para este tipo de cosas, donde creo que el daño que se hace al trabajador es muy grande. Eh, Obviamente, repito, no es que por eso voy a aplicar las multas. Si yo no las pude probar, no aplica Exacto. la multa, simple. Ahí la doctora Valía decía que se lo plantearon y lo corrieron traslado. Entiendo que hay que ver lo que termina dilucidando el juzgado. Si el juzgado en última instancia te termina, juzgado, tribunal, lo que sea, resolviendo a favor de lo que te planteó, creo que está afectada tu garantía, con lo cual ahí tenés un argumento para el recurso en esa situación. Patricia, intercambio antes y posterior a la reforma. A ver, yo tengo también, todavía no terminé de armar de manera completa como quiero que iniciar las demandas y demás. Las que tengo, las que tengo terminadas, consolidadas antes del 9 de julio, aún los 30 días posteriores que mando el coso y demás, yo lo planteo, lo inicio normal. Nada, si en el intercambio vengo dejando ya sentado la inconstitucionalidad del DNU 70/23, que hoy por hoy está suspendido por la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, eh, y, y ahora la ley bases. Si vas a plantear la situación de las multas o de las indemnizaciones en este caso, yo lo que te diría, Patricia, que es, en realidad como no tengo ninguna iniciada nueva, o sea, tengo que terminar de armar y me parece que ya van a quedar para febrero, porque estoy con el muy fin de año, más que alguno en particular, pero digo, yo creo que lo que hay que plantear es la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad, ¿sí? de esta reforma en cuanto contraria
convenciones que tienen raigambre constitucional en Argentina. Principalmente, el argumento de la doctora Duclos para mí es importante porque tengo situaciones para mí consolidadas en una relación, más cuando quizás tenés una relación de... Se me viene a la mente uno que tengo ahora, que tengo 2016 y finalizar en agosto del 2024. O sea, tengo 8 años antes de la ley y un mes después. O sea, la finalización está un mes después. Yo ya tengo una situación consolidada, me parece, en ese punto. Y también lo que se puede plantear es esta situación que lo dice Formaro y lo dicen varios autores, en lo cual te dicen, bueno, acá ya está eliminada la tarifa, que te decía la ley, la 2403, te decía, bueno, hay que aplicar esto. Bueno, ¿qué hago ahora? Y bueno, lo planteo como derecho común. Hay que ver cómo lo probás y si probás. Bueno, si tenés una relación que está totalmente fuera de registro, puedes usar el argumento del 275, temeridad y malicia. Ese para mí puede andar, pero solo si está totalmente fuera de registro. Si tenés algo adentro, no lo vas a poder consolidar. Vamos de vuelta a ver qué otras cosas más. A ver. Sí, profe, esto es todo relación en Sí, negro. Sería bueno que, yo estoy ya por los últimos telegramas, sería bueno que sí. le ponga la inconstitucionalidad del decreto como para ir dejándolo manifiesto o no pongo nada, no sé, si me Yo en dan el dudas. intercambio lo dejo. Yo en el intercambio lo dejo. Del otro lado me contestan. Anda a la mierda. Estoy planteando algo Sí, hipotético sobre la situación, pero yo lo dejo. Lo mismo, yo sigo mandando el telegrama a la FIP. La FIP ya lo rechaza claro, sí, sí, directamente. yo la mandé AFIP, también. AFIP, Sí, ARCA, llámelo como quiera, ya te lo rechaza directamente, ahora ni siquiera te lo reciben como antes. Yo lo sigo haciendo. Como que el sí, trabajador va sí, sí, gratis y total después me va a servir como argumento al momento de plantear cualquier otra cosa en claro. sede judicial. Que se inició cuestionando las sanciones cometidas en el ámbito laboral. Eh, Y eso, el y tema, perdóname, perdón, Flor, Martín. que tengo ahí la doctora Pierón. Supongo que el que decía el de la CGT es el que está el del 70/23 del COD. Sí, el tema también es que el DNU es distinto en ese punto. Plantea otras cuestiones y no eliminaba las multas o sea, planteaba otras modificaciones, con lo cual también van a haber fallo de Córdoba. Vieron que Córdoba es una república separatista, con lo cual hay un argumento que para mí tiene su fundamento. He discutido doctrinalmente hasta con una jueza laboral de acá de Capital. ¿Por qué la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo le puede llegar a decir al resto del país que un fallo está suspendido? O sea, le damos una autoridad importante, nos viene bien, pero ¿y en Córdoba? ¿Y qué hace la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo en Córdoba? Si no tengo, o sea, se hace una cámara solamente que aplica en Capital y en todo el país de cosas colectivas. Con lo cual también puedo decir, a mí no me aplica. Pero bueno, nada. Flor, me ibas a preguntar algo. Perdón, está Ahí metiendo el estamos. celular. Te iba a decir, en el caso que la FIP, porque hoy justo preguntaron en el grupo eso, de que Sí, le había llegado el telegrama de la FIP rechazado, y que lo acompañas así en la demanda, rechazado. total. A ver, en ese punto yo puedo decir, bueno, yo cumplo con toda esta normativa que decía, en este caso el artículo 11, que decía que había que dar aviso al mismo momento, dentro de las 24 horas, a la FIP o al ente regulador, en este caso FIP, ARCA, llámelo como quiera. Lo planteo de esa manera, yo cumplí, porque si yo quiero que me hagan lugar a esa tarifación, a esa indemnización por ese trabajo no registrado, y yo tengo que cumplir con la misma normativa que estoy diciendo que se tengo que aplicar. Con lo cual yo lo sigo haciendo, ¿va? Como sale todo, como que va todo junto y lo sigo haciendo. Y sí, hay que acompañarlo al momento. Hoy ya directamente ni lo acepta. Viene rechazado, pumba, ya está dentro del marco que venimos teniendo. Pero bueno, sí, no me fijé, sí, yo tampoco, hay Constanza también pregunta, no me fijé si te dejan, vieron que hace un tiempo estaba la posibilidad esta de cargar el mismo telegrama por la página de la FIP. No, entiendo que debe estar vedada esa posibilidad. Nunca la usé la de la web, no, nunca la usé yo, pero estaba esa posibilidad, entiendo que ahora debe estar también eliminada, que no se puede, porque eso se reglamentó rápido, al toque dejaron de recibirla esa. Ya los intercambios que tengo de agosto en adelante ya no los recibieron directamente. Como les digo, tengo todos fallos que por ahora no tengo o sea, de lo que conozco de provincia, tengo este de Zárate nada más. En contra, digamos. No tengo todavía ninguno vigente. O sea, todavía tenemos algunos que no aplican barrio, imaginémonos si van a aplicar o no
esto, ¿no? Pero digo, Aplican no, barrios no me como quieren. extrañaría. Aplican barrio como quieren, cuando quieren y como quieren, y no sé, las últimas ni siquiera tengo integrados tribunales, con lo cual ya ni siquiera me trata ni siquiera un despido si tengo el despido no configurado, digamos. Pero bueno, sí, está estas situaciones en la cual, sí, y Lomas no aplica nada directamente. Barrios, un solo tribunal, creo, y no lo aplica. En realidad, que dice, creo que es el 4 que dice no lo aplico. Hay uno Eh, que te aplican con el 4, del 4 aplican triste con esfuerzo compartido. Es increíble, la verdad. a ver, a ver, tengamos en cuenta que la aplicación de barrios es una aplicación que se está haciendo de manera jurisprudencial porque es un fallo civil, ¿no? No veo mal que haya teoría compartida, esas cosas. Yo digo, también tenemos que tener en cuenta que el otro lado tiene. Yo prefiero sentencias pagables a sentencias que nunca voy a cobrar en mi vida, ¿no? No combina todo, digo, del ámbito laboral también. Pero digo, también tiene que tener el esfuerzo compartido, depende de quién. Ese argumento de decir, pues, si es una pyme, si es un empleador, siempre y cuando no demostré temeridad y malicia, ¿no? Obviamente que es muy casuístico, pero si es una empresa grande, bueno, la empresa grande sabe que si pasa algo lo tiene que hacer o no. Digo, el esfuerzo compartido es para si es un esfuerzo compartido de verdad. Y esto Pero, lo pero digo sí, porque ya que mencionaste el 4. El 4, si no lo pedís, directamente no te aplica barrios. O sea, lo yo tenés lo que pedir por pido, ¿sabes escrito. qué? A mí me pasó el otro, bueno, a mí me pasó el otro día, me pasó ya en varios, que hay algunos jueces que te tiran un centro, me pasó en Lanús, que dice, me va a plantear, Doc, ¿no? La inconstitucionalidad, ¿no? Como que ya te avisa el juez como planteámela en el alegato, cuando termina el imboche. Sí, sí, doctora, claro, le digo, me acuerdo que fue una jueza, mujer. Pero el otro día me quedó resonando esto, tuve una audiencia fallida en el 5 de Quilmes, y también, le vi todo viejo, consolidado viejo y demás, y con el tema de lo de las multas, me dijo, no está planteado. Y yo me quedé como mirando como, y yo no lo planteo, que lo plantee el otro si quiere que digo, yo soy trabajador en este caso. Si vos querés que no se me aplique, plantealo vos en última instancia y veamos. Pero bueno, y lo mismo me lo dijo con lo de Barrios. No, no lo planteaste yo lo puedo plantear en el alegato. En ese punto, ya digo. Después el tribunal resolverá si me lo hace lugar o no me lo hace lugar, pero digo, yo lo puedo plantear. Como vos venís y me planteas la inconstitucionalidad, lo que se te canta cuando se te canta, yo también puedo hacerlo en ese punto. Hasta el momento de dictar sentencia lo puedo hacer. Entonces, sí, me parece que que con relación al tema este de las multas, si se aplican o no, creo que va a ser, en provincia de Buenos Aires, va a ser muy como pasa con barrios, quién te lo aplica, dónde te lo aplica y cómo se integra el tribunal. Yo lo veo por ese lado. Eh, Quienes se empiecen a meter en eso, hay que ver cómo está integrado. Te pasa mucho que hay lugares, no sé, en San Miguel tenés dos tribunales, uno te aplica, el otro no, y bueno, ahora te aplican los dos, pero porque están integrando lo del uno, pero cambia todo constantemente, y me parece que no hay seguridad jurídica en ese punto, para nadie, digo, ni para el empleador ni para el trabajador. Vieron que ya llega un momento en el cual, aunque vas por parte demandada, es, tomame la lista de causa y veamos cómo lo resolvemos, ¿viste? Porque ya llega un momento en el cual el cliente no te cree cuando estás del otro lado que no se tomó la vista de causa. Bueno, el otro día en el Tribunal 5 estábamos las dos partes con los dos testigos y no me tomamos la vista de causa, ¿no? Y la empresa, ya llega un momento que también la empresa quiere resolver la situación, para bien o para mal. Siempre estamos hablando de demanda que no te van a mandar a la quiebra, ¿no? Demanda chica, digamos, corto, digamos, más plata, menos plata, pero digo, ya llega un momento en el cual, bueno, pero no lo veo como que haya algún fallo y me parece que todavía no vamos a tener y hay que ver cómo sale también. El único que me llamó la atención es este Zárate y no me gustó. Pero bueno, porque tiene este argumento que como decía Laura, no me termina de convencer a mí. No, a mí no me termina de convencer solamente basarlo en eso. Si me lo vas a aplicar, por lo menos aplicame un argumento un poquito mejor, ¿no? Claro. Para ver si lo podemos reforzar, digamos. Pero bueno, veremos. No creo que se resuelva en el corto plazo nada, ni siquiera por la Corte. Lo del DNU lo veo bastante verde, como que se resuelva en el corto plazo.
te vas a quedar ahora sin un juez, con lo cual tenés 3 jueces, hay que ver si se integra o no se integra la corte. Porque aparte en Capital, por ejemplo, Sí, supongamos que toca un buen juzgado que tenga sentencias ahora sí. que aplican o no retroactivamente. Cámara está tardando 3 años. O sea, cualquier sala de la Cámara de Capital. La mayoría de las salas tardan mínimo un año, y bueno, tenés la 3 que te tarda 3 o 4. La mayoría tarda entre un año y 2, más o menos, o Pero parece sea, ya no hay de ninguno aquí a que un tarde menos de un año, año. de aquí a un año, 2 años no vamos a tener fallo de Cámara. No, que lleguen, y después, si cambia el gobierno o cambia la composición, o sea, también tienes esas situaciones, ¿viste? Que, o sea, te van cambiando todo el tiempo. Y a lo que voy también como de fondo, el sistema, siento que hay un problema mayor. Yo no comparto la situación en la cual sacar las multas va a, va a implicar que haya más trabajo registrado. Para mí no comparto ese criterio. Pero más allá de esa situación, creo que hay un problema muchísimo mayor que viene de hace años, que no es solo de Argentina, sino del mundo. Por eso también planteaba el otro, que es hay que sostener cuando no, todos nosotros estemos jubilados. En realidad todos los trabajadores en relación de dependencia estén jubilados y el sistema no permita, no lo permite hoy, digo, sostener a gente que con un 55% de informalidad. O sea, hay gente que trabaja pero no aporta, como decía Laura. Con lo cual, el sistema no aguanta, el de la seguridad social. Entonces, vos tenés un problema mayor. Que a lo cual, si vos me planteas una reforma que va en base a eso, por eso les decía Laura, ok, una sentencia que, una de mis propuestas es, bueno, la sentencia, que parte de esa sentencia directamente vaya al ANSES. Seguridad Que social, claro. vaya, o sea, porque A cubrir a es un beneficio mío, no tengo que cobrar, no tengo que después sumar 10 aportes, porque tengamos en cuenta algo, yo gano una sentencia, nunca lo hice, pero después, si yo quiero que me reconozcan esos años de antigüedad, yo tengo que ir a la justicia de la seguridad social, hacer otro juicio, para que me reconozcan esos años de aporte. Lo cual es una locura. O sea, esos años ya no están por fuera, ¿me entendés? Entonces, creo que el sistema, o sea, hay un problema mayor, que no sé si en algún momento se solucionará o no, pero que no puede esta reforma, por lo menos a los juicios anteriores al 9 de julio, afectarlos para mí. Veremos, o sea, de los juicios nuevos, hay un argumento como para decir, che, la ley cambió, el contrato estaba vigente o el contrato es nuevo. Bueno, hay un argumento del otro lado que te diga, estas indemnizaciones no se aplican. El Y como legislador vos, quiso esto. y como vos Perfecto. bien decías, con intercambio concluido, aunque me empezó la demanda el 11 de julio, si yo tengo el intercambio concluido, aunque lo inicie, digo, ahora ya está concluida la Es situación que jurídica. para mí la frase esta de la palabra de la situación jurídica consolidada me parece que es clave. Tipo, ya está consolidada esa situación y aparte, vuelvo a lo de antes, yo no puedo modificar las cosas ahora, porque si yo le modificase las cosas al empleador, el empleador me va a decir, ah, no, vos ya te consideraste despedido el 1 de julio. Entonces, no podemos utilizar la norma cuando conviene sí, cuando conviene no. Aparte, ¿sabés qué Eh, me hizo pensar también, haciendo un poco así de brainstorming, en el 243? Hablamos de la invariabilidad de la causa, por ejemplo. Estoy hablando de una normativa de Total, aplicación total. total. Imagínate Sí, que sí, sí, sí. mañana se deroga el despido con causa. ¿Qué van a decir todos? Bueno, entonces todas las causas no valían, tienen que indemnizar a todos. Es ridículo. No, es ridículo y creo que le estás dando, para mí es esto, estás diciendo algo que la ley no dice. Entonces, si consideramos que el legislador, vieron estos fallos que dicen, no, el legislador intentó decir esto porque los diarios de la bueno, acá no, o sea, si yo estoy considerando, más allá de que aprueban o no aprueban, porque hoy por hoy, porque como se les canta o como lo necesitan, todos, digo, sin ir, es todos, no estamos hablando de un debate de la Convención del 57 o la Convención del 94, donde postura, o sea, hoy no, esto va a generar más trabajo, esto no va a generar más trabajo y no hay mucho más en el fondo en base a la reforma, digo, más de un voto o no voto. Entonces, me parece que no camina por ese punto. Acá Andrea preguntaba, ¿no? Eh, mm,
No, perdón, Antonella. Y tenés que hacer la reparación plena al civil. Para mí los argumentos son como los que venías haciendo ahora. Lo único que vas a tener que tarifarlo en ese, vos, tarifarlo o reclamarlo en ese punto. El argumento sigue siendo el mismo para mí. El argumento para mí no cambió. O sea, es la ley, o sea, yo no estoy registrado y esa no registración de manera correcta, parcial o total, me genera un daño y ese daño estimo que tiene que ser resarcido de esta manera. El juez podrá decir, bueno, está bien, tenés un daño, probaste ese daño, hay que ver también de qué, o sea, porque también hay que ver de qué manera probás ese daño. A mí lo que más me interesa eso es la prueba, porque hoy por hoy vos ya tenés una, al estar ya en la ley, o por lo menos estas causas anteriores, vos lo tenías en la ley y vos ya lo tenías tarifado, entonces vos con solo probar que no estaba registrado, manifestás que tenés un daño. Y ahora, o sea, no sé, eso sí me va a interesar ver cuáles son los argumentos a favor también, para ver cómo un juez dice considero o no. Y además de Eh, esto, que no se indemniza el daño futuro, y eso no es un tema menor, porque ahí entras en el Código Civil pleno. no, bueno, obvio, eso, o sea, pero también entrar en el Código Civil pleno implica todas las consecuencias del Código Civil pleno. O sea, no tenés presunciones, o sea, la mayoría de las presunciones no se te aplican. Tengamos en cuenta que tenemos una modificación de la presunción del 23, que esa también me la pueden llegar a utilizar en el juicio, ¿sí? Porque no solo tenemos, hay modificaciones también de la ley base en otros lugares de la ley, menores, con algunos daños, tengan en cuenta el 240, bueno, el DNU cambió el 245, pero está suspendido, o sea, tenemos diferentes situaciones en la cual la presunción del 23 ya no es una presunción, directamente tenés que salir a probar todo. O sea, no hay presunción, es la no presunción, es como la teoría, lo que antes se llamaba la teoría restrictiva del artículo 23. Entonces, también hay que ver eso cómo juega. Tengamos en cuenta que, por eso también, para mí va a variar muchísimo de tribunal en tribunal, dependiendo del departamento judicial en la provincia, y en Capital volvemos a los 80 libritos, y diferente de los 80 juzgados, más o menos, porque si algunos subrogan otro. Pero sí, a mí voy a decir algo, sé que esto está grabado, me hago cargo de lo que digo. Por eso también digo, a veces ustedes encontramos en los libros muchísima doctrina, todo. Jueces que hablan, principio de progresividad, ¿no? Lo van a ver, o sea, principio de progresividad. Yo cuando lo estudié me encantaba. Cuando me enamoré del principio de progresividad cuando estudiaba en la facultad hace 20 años atrás. Eh, el mismo juez que la escribe no la aplica medio difícil en el tribunal, en el juzgado de él. Entonces, podemos escribir lo que queramos, pero después esto lo vamos a ver en el día a día. Lo vamos a ver en el día a día. Obviamente que tenemos que salir a probar las cosas. Obviamente que va a ser fundamental otro tipo de prueba que quizás antes, con dos, tres testigos, siempre estamos hablando de juicios reales, no, no inventados, ¿no? Juicios reales, donde situaciones están, entonces tenemos cómo probarlo. Acá vamos a tener que, me parece que también, encontrarle la vuelta, no solo a los planteos estos de inconstitucionalidades, inconvencionalidades y demás, sino también al momento de producir prueba, porque porque si entra en juego el derecho civil, como decía Laura, también la prueba va a ser distinta, las cargas de la prueba son distintas, no debería variar mucho, pero para mí va a modificarse un poco. Entonces, creo que ahí vamos a tener que empezar a sacar a relucir cosas nuestras como abogados. Por eso digo, por eso también cuando escribí dije, bueno, un planteo distinto, no digo que esté correcto lo que yo digo, pero digo, es un planteo distinto para mover las fichas de lo que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Así que bueno, por mi parte, creo que dije todo lo que tenía que decir. No sé si hay alguna duda, consulta más. Ahí yo ahora le paso el power a Flor con los fallos. Les está mi Instagram ahí, cualquier cosa les dejo acá. Yo soy matriculado de los vecinos de Avellaneda, pero nos queremos entre todos, así que no hay problema. Me pueden preguntar, no hay drama. Si alguno necesita mi celular, Flor, pasalo, no hay drama. Eh, y bueno, como le digo, y si alguno tiene un fallo, hágamelo saber, o sea, acérquemelo porque a mí me gustan esas cosas, porque como les digo, es muy casuístico todo y es empezar a agarrarse de algún lado para empezar a poder utilizarlo en otras demandas nuestras, digamos. Perfecto. Te agradezco muchísimo No, a gracias a vos, vos a por la todos. invitación.
Nada, siempre es un placer escucharte y nada, y no agradecer al principio también al Instituto de Derecho Laboral de nuestro colegio que adhirió a la actividad y que siempre nos acompaña. Muchas Muchísimas gracias, gracias a todos. Martín, y Que gracias tengan al buen Colegio día. de Saludos, Autoridades. Viviana. Que ahí la veo. Gracias. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias, chao, chao.